Profesora, compañeros, en esta oportunidad mi nombre es Lesma Rosa Renzo Michael, alumno del aula 102, y mi compañero Moscola Ranskita Paul, alumno del aula 101, y junto a él expondremos, lamentablemente a través de este medio, por temas de tiempo, la regulación del retiro de bienes en la normatividad del IGB, ¿no? A medida de introducción, partiremos desde lo que nos dice el artículo 3, numeral 2, inciso A, de la ley del IGB, donde principalmente se menciona el retiro de bienes como un concepto que está dentro de las ventas, ¿no? Este entendido como la disposición de bienes que se efectúa el propietario socio titular de la empresa o la empresa misma, incluyendo los que se efectúen como descuento o bonificación. Acá el tema principal la aplicación de esto es poder determinar o verificar qué determinadas entregas de bienes están afectas o son ventas o se asemejan a una venta para, para, para que estén afectas para tener efectos impositivos del IGB, ¿no? Para ello tenemos que verificar 3 casos, los cuales se entiende producido el retiro de bienes, ¿no? La transferencia de bienes a título gratuito, el autoconsumo de los bienes y la autoproducción de bienes. En la transferencia de bienes a título gratuito podemos entenderlo como que no existe una contraprestación, ¿no? Una contraprestación recíproca. ¿Por qué? En una venta normal tú le das el producto y recibes un monto de dinero a cambio. En este caso no existiría ello. El autoconsumo de bienes. En el autoconsumo de bienes podemos mencionar que es realizado por el socio, por el titular o por la propia empresa, con la salvedad de que esté dentro del giro del negocio y estos bienes que son producidos por la empresa, que no son producidos por la empresa, sino son de terceros, ¿no? Y la autoproducción de bienes. Este calificaría como un autoconsumo realizado por parte del socio titular de la empresa o la empresa misma, pero con relación a los bienes que califican de la propia producción de la misma, ¿no? Luego tenemos un poco de doctrina, algunos autores que hemos podido citar acá del propio texto que hemos leído y sintetizado, ¿no? A Giribaldi Pajuelo, el cual nos menciona algo que creo que muchos de nosotros a estas alturas del curso ya lo sabemos, que es que el contribuyente principal, el contribuyente mejor dicho, es el vendedor, ¿no? Al menos del IGB, en el cual es el que recauda este impuesto, pero al que le afecta económicamente es el consumidor final. Partiendo de esta premisa, podemos mencionar si se inafectase el IGB al retiro de bienes, se propiciaría que las empresas entreguen bienes a modo gratuito a sus trabajadores, socios, lo cual traería como consecuencia un tratamiento tributario inequitativo. ¿Por qué? Porque están entre los que reciben gratuitamente los bienes sin afectación del IGB y los que compran en el mercado con afectación al IGB, ¿no? Independientemente del precio de mercado que se maneje. Entonces sería algo totalmente desequilibrado, ¿no? Por eso igualmente, si es que se destina a bienes de producción fuera de fines de la empresa, empresariales, la empresa se estaría el empresario, la empresa se estaría comportando como un consumidor final. Y esto resultaría totalmente discriminatorio al consumo y que no se ve alcanzado por el IGB, ¿no? También mencionamos a Villanueva Gutiérrez, el cual nos menciona que el propósito de recaer el consumo final de bienes y servicios con la sujeción de los retiros de bienes se pretende igualar las condiciones entre los consumidores finales. Es lo que mencionaba anteriormente, ¿no? Que exista algo de equilibrio o de equivalencia entre entre el consumidor final, ¿no? Entre todos los consumidores finales.
Para ello, mencionamos también que la sujeción del autoconsumo pretende igualar las condiciones impositivas entre el consumidor final común y el consumidor final de la empresa. Ello hace que este último también soporte carga económica directamente, ¿no?, del IVA. Para tener un poquito más claro, tener a medida de ejemplo, tenemos una RTF, la cual lo leeré textualmente. Es la 4784, sala 5 del 2003, la cual nos menciona textual: cuando una empresa que adquiere bienes para vender los transfiere a título gratuito o los retira para su propósito común, técnicamente tendría que restituir el crédito fiscal que hubiera aplicado o gravar la operación asimilándola a una venta, salvo excepciones que se expresa en la ley del impuesto al IGB, ¿no?, y su reglamento propio. Claro, ¿no? Es mantener el equilibrio entre los consumidores finales. Siguiendo con el tema, mencionaremos cuáles son los retiros de bienes que no son considerados ventas para la ley del IGB. Esto está en el numeral 2, artículo 3 de la ley del impuesto al IGB, en el cual expondremos los siguientes: el retiro de bienes de materias primas y bienes intermedios utilizados en la elaboración de bienes que produce la empresa. Estando esto en el numeral 5 del artículo 2 del reglamento del IGB, en el cual no se considera venta siempre que el mencionado retiro lo realice la empresa para su propia producción, sea directamente o a través de un tercero. Esto, para recalcar, está en el retiro de insumos, materias primas y bienes intermedios, ¿no? También tenemos la entrega de bienes a un tercero para ser utilizados en la fabricación de otros bienes para la empresa le hubiera encargado, ¿no? Son bienes intermedios o productos finales que la empresa le encarga a otra empresa para que pueda fabricarlos por ellos, ¿no? Está el retiro de bienes por la construcción para ser incorporados a la construcción de un inmueble. Es algo más sencillo que lo anterior, es cuando una empresa retira, ¿no?, de su almacén para ser llevados al punto de donde está construyendo. Una empresa constructora retira de su almacén varillas de fierro, una cierta cantidad, para ser llevados a la obra, ¿no? Tenemos también el retiro de bienes como consecuencia de desaparición o pérdida de bienes debidamente acreditados conforme a lo que disponga el reglamento. Aquí sí hay que tocarlo con pinzas. Empezamos ubicando el numeral 4 del artículo 2 del reglamento del IGB, en el cual nos determina, ¿no?, en el caso de pérdida, desaparición, destrucción de bienes, ya sea por caso fortuita o por fuerza mayor, así como delitos que son cometidos contra esta empresa, se debe acreditar, ¿no? Se debe acreditar principalmente con un informe emitido por la compañía de seguros o, de ser el caso, por un informe policial, ¿no? Que no debe no debe ser tramitado no deberá ser tramitado dentro de los 10 días hábiles, ¿no?, producidos los hechos, o que se tome conocimiento de la comisión del delito antes de ser requerido por la SUNAT por este periodo, ¿no? Principalmente acá debemos mencionar que la baja de estos bienes se deberá contabilizar en la fecha que se produjo la pérdida, la desaparición, la destrucción de los mismos, o cuando tome conocimiento de la comisión del delito, ¿no? También tenemos el retiro de bienes para ser consumidos por la propia empresa siempre que sea necesario para realización de operaciones gravadas. Acá nos menciona, por ejemplo, si una empresa comercializadora de extintores tiene un vehículo, ¿no?, y este vehículo tiene que pasar por revisión técnica, necesita un extintor, ¿no?, por orden de ley. Entonces se puede tomar un extintor y se puede colocar en el vehículo para que pase y se puede usar de manera permanente, ¿no? Esto tenemos concordancia más que todo reglamentaria, lo ubicamos en el literal C del numeral 3 del artículo 2 de la ley del IGB. También están los bienes no consumibles.
utilizados por la propia empresa siempre que sea necesario para la realización de las operaciones grabadas y que dichos bienes no sean retirados a favor de terceros. De igual caso, tenemos concordancia reglamentaria en el literal C del numeral 3 del artículo 2 de la ley del impuesto al IGB. Como ejemplo tenemos el almacén de una empresa comercializadora de aire acondicionado, ventiladores, el cual toma uno de estos productos para colocarlos en sus oficinas, ¿no? Es precisamente por una ola de calor o por un verano, ¿no? Entonces, el retiro de bienes, seguimos, el retiro de bienes para ser entregados a los trabajadores como condición de trabajo siempre que sea indispensable para que el trabajador pueda prestar sus servicios o cuando dicha entrega se disponga mediante ley. Por ejemplo, tenemos lo que son implementos de seguridad, de bioseguridad, entre otros casos, ¿no? Esto está en el literal C del numeral 3 del artículo 2 de la ley del IGB. Como RTF tenemos la siguiente, ¿no? Como medida de ejemplo. Se entiende por condición de trabajo, para recalcar, ¿no? Y para tener más claro, se entiende como condición de trabajo a los bienes o pagos indispensables para viabilizar el desempeño de la actividad laboral siempre que razonablemente cumplan tal objeto o no se constituyan un beneficio o ventaja patrimonial para el trabajador. También tenemos el retiro de bienes, producto. También tenemos el retiro de bienes, producto de la transferencia por subrogación a las empresas de seguros de bienes siniestrados o que hayan sido recuperados. En este caso, el ejemplo es claro. Tenemos la empresa de seguros nos brinda un vehículo, ¿no? Compramos un vehículo, el cual le compramos una póliza de seguro y nos lo roban, ¿no? Entonces la aseguradora por cómo se ha firmado el contrato, nos tienen que devolver un vehículo. En este caso, el vehículo robado, desaparecido, aparece. La empresa, el cliente le tendría que devolver, ¿no? El vehículo. Entonces ahí no existiría, estaría inafecto, ¿no? al IGB. Por otro caso tenemos otros conceptos de retiros de bienes del IGB, los cuales lo hablará mi compañero, que actualmente ahora va a entrar. Bueno, continuando con la exposición, tenemos el punto 4, otros conceptos de retiro de bienes en el reglamento de la ley del IGB, ¿no? Nos vamos al literal C del artículo 2 en el punto 3 del reglamento de la ley del IGB, ¿no? Que nos dice otros conceptos de retiro de bienes: todo acto por el que se transfiere la propiedad de bienes a título gratuito, tales como obsequios, muestras comerciales y bonificaciones, ¿no? Entre otros, ¿no? Tenemos también la apropiación de bienes de la empresa, ¿no? Que realiza el propietario, socio o titular de la misma. Un ejemplo sería, una empresa comercial, ¿no? De electrodomésticos, por ejemplo, uno de los socios, ¿no? Decide llevarse un televisor a su casa, ¿no? Tenemos también el consumo que realiza la empresa de los bienes de su producción o del giro de negocio, ¿no? Acá es el consumo que realiza la empresa, el consumo que realiza la empresa de los bienes de su producción o del giro de negocio, salvo que sea necesario para la realización de las operaciones grabadas, ¿no? Por ejemplo, la empresa comercial de vinos se lleva una caja de vinos o una botella de vino para el cumpleaños del director de la empresa, ¿no? Hay una diferencia entre consumo de este punto y la apropiación de bienes, ¿no? Una diferencia clara. Tenemos también la entrega de los bienes a los trabajadores de la empresa cuando sean de su libre disposición y no sean necesarios para la prestación de sus servicios. Por ejemplo, en una empresa, ya a finales de año, en fiesta de Navidad, se entregan canastas navideñas. Tenemos también la entrega de bienes pactada por convenios colectivos que no se consideren condición de trabajo y que a su vez no sean indispensables para la prestación de servicios, ¿no? El siguiente PPT. Ok.
Tenemos, no se considera venta los siguientes retiros. Que no se considera venta. La entrega a títulos gratuitos de muestras médicas de medicamentos que se expenden solamente bajo receta médica. Aquí se debe mencionar que si se trata de un medicamento que se expende sin receta médica, entonces sí va a calificar como retiro de bienes, ¿no? En caso él mismo se entregue a los terceros de manera gratuita. Tenemos también que no se considera venta de los siguientes retiros, lo que se efectúen como consecuencia de mermas o desmedros debidamente acreditados conforme a las disposiciones del impuesto a la renta. Tenemos también, no se considera la entrega a títulos gratuitos de bienes que efectúen las empresas con la finalidad de promocionar la venta de muebles, inmuebles, prestaciones de servicios o contratos de construcción, ¿no? Esto se da cuando el valor total de los bienes no exceda, ¿no?, el 1% de sus ingresos brutos de los últimos 12 meses promediados, ¿no?, mensualmente, y con un límite de las 20 UITs, ¿no? Tenemos también la entrega a título gratuito de material documentario que efectúen las empresas con la finalidad de promocionar la venta de bienes muebles, inmuebles, prestación de servicios o contratos de construcción. Acá unos ejemplos serían fácilmente los folletos, los pósteres, los trípticos. Bueno, sería todo, profesora. Espero que le haya encantado esta exposición, ¿no?, de parte de mi compañero Lesma y parte de mía Moscón. Nos hubiese encantado exponer presencialmente, pero el tema del tiempo no perdona, ¿no? Muchas gracias, profesora.